En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Yo iba a entrar hoy en la quinta bienaventuranza, la quinta dicha, pero después de orar y estudiar toda la semana, pensando desde el domingo pasado, lunes, martes, el miércoles llegué a la conclusión de que debía de hacer un repaso a todos. ¿El por qué? Porque queremos que no simplemente pasamos, cambiamos y simplemente quiero que ahondemos el por qué estamos trabajando ese tema. Y quiero leer un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, esta es la oración que Jesús hace a su Padre Celestial. Después de hablar con sus discípulos, levanta sus ojos al cielo y habla con el Padre. ¿Y qué le diría Jesús al Padre? En otras oportunidades no sé, pero en esta por lo menos hay un resumen de lo que dijo al Padre. Le dijo orando al Padre en el versículo 6, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. El propósito de Jesús en primer lugar fue revelarle a sus discípulos quién era Dios. Porque es que hay mucha imagen, o digamos, mucha distorsión de la imagen de Dios. Algunos piensan que Dios es un viejito aburrido que está en el cielo, amargándole la vida a la gente con un látigo listo para castigar a la gente que se porta mal. Y hay distorsión. Algunos creen que Dios recibe a los borrachos. Bueno, sí los recibe, pero si se arrepienten. Porque él come con los pecadores, con los borrachos y con todo, pero con la intención de que se arrepientan. Y si se arrepienten quiere decir que no volverán a hacer esa misma vida. Él recibe a los que van a las discotecas y bailan. ¿A cuántos de ustedes les fascina bailar todavía? A ver. Les fascina bailar. ¿Sí? Joropo. Aquí le va a dar un joropo especial. Sí. Hay bailes que pueden ser culturales, pero la mayoría de los bailes en nuestro medio no son culturales. No os acomodéis a este mundo, lo cual trae disolución. Ahora, al enseñar estas palabras, puede ser que, como dije antes, a algunos les gustará una iglesia, y respeto todo. Les gustará un lugar en que los entretengan y que le hagan cosas bonitas. Nosotros no estamos para eso. Venimos para prepararnos en la palabra de Dios, para revelarles quién es el Padre, y para amarlo, y para andar con Él, y para hacer lo que a Él le agrada. Esa fue la entrevista que Jesús dijo, le dijo, o la intención de Pablo, revelar de Jesús quién es el Padre. Y enseguida dice, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido, ¿qué? Tu palabra. No solamente conocieron a Dios, sino que obedecieron. Porque hay algunos que quieren conocer a Dios, pero no quieren obedecer la palabra. ¿Cómo puede conocer a Dios si no obedece la palabra del Señor? Y luego dijo Jesús, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he enseñado, les he entregado o he enseñado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron, y saben con certeza que he salido de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo segundo que Jesús hizo fue darles la palabra. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Según lo que leemos, a ver qué pasa. Las recibieron, quiere decir las encarnaron, las vivieron, las obedecieron. No basta con recibir la palabra, hay que recibirla, que es sinónimo de guardarlas, sinónimo de obedecerlas. Jesús lo recibió del Padre. Miremos otra cosa, dice en Juan 5:24, dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Pero dice, ciertamente les aseguro que el que, ¿qué? Oye, no simplemente cree porque hasta el diablo cree. El que oye mi palabra, y la palabra oír aquí significa disposición de escucharla para vivirla. Yo espero que ustedes que han venido esta mañana a oír la palabra, hayan venido con la disposición, no de pasar un rato, sino de saber qué Dios dice para vivirlo. Y esos tendrán vida eterna, no serán juzgados, tendrán vida eterna. Y en Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras, lo que Él enseñó, que les he dado, son espíritu y son
vida. Así que cuando leemos lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús enseñó es vida. Es vida. No son palabras que se lleva el viento, son vida. Y luego el Señor Jesucristo, en Mateo 7, 24, al terminar, dijo estas palabras. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, las obedece, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Así cuando habla de los ríos, las lluvias, los vientos, habla de los problemas que vienen a la vida. ¿Alguno de ustedes ha sufrido problemas en la vida? ¿Sí? ¿Y después de cristianos? Pero terrible, ¿acaso no dice el Señor que si venimos a Él no nos pasará nada? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros seguimos caminando en este mundo porque somos imperfectos y pasaremos por dificultades. Solo Él se ha dicho, no los dejaré ni los desampararé, amén. Eso sí les aseguro, que Él estará con nosotros. Y sigue diciendo, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, no las obedece, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Nos dice el Señor en este pasaje que hay dos tipos de personas y en este lugar hay, ojalá que no haya sido un tipo de personas nomás, pero supuestamente en el mundo cristiano, en las iglesias evangélicas o católicas, en las iglesias cristianas, normalmente hay dos tipos de personas, el prudente y el insensato. Es decir, el que es sabio, la palabra prudente quiere decir el que es sabio, porque la oye y la practica. Y el insensato es el que la oye y no la practica. Y la pregunta, ¿a cuál de los dos grupos perteneces tú? No levanten la mano. Hágase la pregunta. ¿Yo vengo a escuchar para practicar o vengo a escuchar para oír y no vivir? El grande problema que tenemos en la iglesia de Cristo, en lo que se denomina iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, es que la inmensa mayoría de los cristianos escuchan pero no obedecen. Escuchan pero no practican. Escuchan pero no hacen, pero escuchan. Y ponen algunos mucho cuidado, pero no obedecen. Y eso se llaman, ¿cómo se llaman? Insensatos. ¿Hay insensatos aquí? Ojalá que no. Ojalá que esta iglesia sea iglesia de sabios. Porque los sabios quieren caminar con Dios. Y para caminar con Dios hay que obedecer su palabra. Él nos invita a caminar con Él. Pero hay que obedecer su palabra. Es muy interesante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasaría si nuestra cultura estuviese edificada sobre las palabras de Jesús? ¿Cómo sería nuestra cultura? Gandhi decía, si el mundo viviera las enseñanzas de Jesús, los problemas que la raza humana tiene desaparecerían. Es la verdad. ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas nosotros, la mayoría? Porque le hemos dado la espalda a lo que Jesús enseñó. Sí, Él lo enseña, pero voy por otro camino. Pero si pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, ¿cómo empezarían a ceder todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida? Cuando hablamos de la historia providencial, hablamos de lo que Dios ha hecho en la tierra. ¿Sabe? Al estudiar, no soy experto en ello, pero tal vez Manuel es más experto en la historia. No sé de la historia de Colombia, cómo está en la historia de Colombia, pero tiene que profundizar más. Sí. Conoce la historia global, pero la historia de Colombia tenemos que... ¿Sabe que en la historia de Colombia hay hechos providenciales de Dios que Dios puso su mano? ¿Sabes? Y podríamos mencionar muchos más, pero voy a mencionar uno que es muy, muy conocido, un hecho que es conocido
un aspecto que es muy conocido en la historia providencial de Dios. ¿Sabes? Todos los días a las 6 de la mañana se escucha. Todos los días a las 6 de la tarde se escucha. Todos los días a las 12 de la noche se escucha. Se escucha en todos los eventos sociales, especiales, cuando se posesiona el presidente, cuando el presidente va a hablar, tú escuchas algo y ya sabes que el presidente va a hablar. Sí, el himno nacional. ¿Sí? Y sabes, sí, claro. Y sabes una cosa, el himno nacional tiene 11 estrofas fuera del coro. Tiene 11 estrofas que son para cantarlas, pero no se cantan. Porque claro, 11 estrofas es bastante difícil recordarlas. No sé cuántos saben las 11 estrofas del himno nacional. Son 11 estrofas, pero se canta una sola. Y sabes, hermano, qué interesante que la que se canta. Dios vio eso. No la segunda estrofa, no la tercera, no la cuarta, no la Virgen y sus cabellos, no los Boyacá, los campos, no. Son bonitas las estrofas, lindas, hermosas, que habla de la liberación de nuestra nación. Pero Dios puso en el corazón del que puso esa canción, del que puso ese himno, el que la compuso, y de todos los libertadores, colocar esa estrofa en primer lugar. ¿Y sabe qué dice esa estrofa? Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Cuáles fueron las palabras del que murió en la cruz? Las palabras que él enseñó a sus discípulos cuando estaba en la ladera del Sermón del Monte, de la montaña, lo que llaman el Sermón del Monte, frente al mar de Galilea. Son las palabras. El día que comprendamos las palabras de lo que se denomina el Sermón del Monte, ese día cesará la horrible noche. Ese día se romperán las cadenas. Ese día tendremos una nueva aurora que brilla invencible sobre Colombia y sobre toda la tierra. El día que comprendamos las palabras, es decir, el día que pongamos en práctica las palabras del que murió en la cruz. ¿Sabes una cosa? Yo le decía hace poco en una reunión la semana pasada, el día martes tenía una convocatoria en Cali y tuve que viajar para hablarle a los líderes de la iglesia, pero también a los líderes de la nación, un grupo de líderes muy especiales de distintas esferas, de distintas religiones. Y les mencioné a los colombianos, natural, les mencionaba, ustedes cantan este himno, pero ¿sabes? No tienes ningún derecho de cantarlo si no está dispuesto a vivirlo. Nadie tiene derecho a cantar el himno nacional. Cantarlo por cantarlo no tiene sentido. Tiene que vibrar en el corazón el himno para que tenga significado. Por eso se ha perdido el patriotismo en la nación. No hay patriotas en la nación. ¿Sabe por qué? Porque no comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Si comprendiéramos las palabras del que murió en la cruz, entonces cesaría la horrible noche. Entonces se romperían las cadenas que nos atan. Se romperían las cadenas que nos oprimen y entonces habría paz. ¿Cómo es posible que en Cuba se está hablando de la paz e ignoran las palabras del que murió en la cruz? Y después van a cantar el himno nacional. Van a oír a los negociadores del gobierno, a los negociadores del otro lado. Van a oír cantando las palabras del que murió en la cruz. Van a oír cantando la estrofa. Hipocresía. Hipocresía nada más. Déjenme decirles, esta palabra no es fácil, pero es la palabra del Señor. El Señor nos habla, el que oye mis palabras, edifica la casa sobre la roca. Colombia debe ser edificada sobre la roca y no será edificada sobre la roca hasta que no comprenda, viva y obedezca las palabras del que murió en la cruz. Y la iglesia de Cristo será el modelo, aleluya. La iglesia de Jesucristo será el modelo. El tabernáculo de la fe será modelo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Y si lo creen, aplaudan. Aplaudan al Señor, amén. Será la iglesia que soñamos. Amados, esa es la iglesia que soñamos. La iglesia que soñamos no es un edificio bonito. No. Es la iglesia que comprende las palabras del que murió en la cruz. Y espero que en algún momento tengamos que abrir los cultos con la primera estrofa del himno nacional, porque hemos comprendido las palabras. Me temo que cantarla ahora podría ser hipocresía. Que Dios nos ayude en todo. Bueno, hay tantas cosas para hablar de este tema. Hermanos míos,
Dios le dio a los discípulos una inmensa tarea, discipular naciones. Pero le dio los instrumentos y les dijo cómo. Le dijo enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que les he mandado. ¿Cómo podemos edificar una nación si no es con las palabras que Él nos enseñó? ¿Y dónde están las palabras que Él nos enseñó? En resumen, en síntesis, Mateo 5, 6 y 7. Por eso les he hecho el desafío a que lo lean, a que lo estudien, a que lo mediten, a que en lo posible lo memoricemos con la ayuda del Señor. Y pregunta, ¿ya se memorizaron las bienaventuranzas o las dichas? Versículo 1 al versículo 12, o especialmente versículo 3 al versículo 12, las 8 que encontramos ahí, el resumen final. Tenemos que memorizarlo. ¿Cómo vamos a vivir lo que no sabemos? ¿Cómo vamos a vivir lo que no guardamos en el corazón? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté almacenado en tu corazón, en tu mente que baja al corazón, así hablará entonces nuestra boca. Muy bien, hermanos, muchas cosas tengo que enseñar sobre este tema. Pero vamos a empezar a revisar las ocho. Comenzamos con las que vamos en la cuarta y íbamos a empezar a la quinta, pero no vamos a empezar a la quinta de hoy en 8 días. Y yo llamo esto la escalera hacia la madurez. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, Jesús dijo, en realidad, a estas alturas, le decía Pablo a la iglesia, a los hebreos, le decía, a estas alturas ya debieran ser maestros. Pablo les dice, mire, tienen mucho tiempo escuchando. A este momento, después de tanto tiempo, ya debían de ser no alumnos, sino maestros. Y yo me atrevería a decirle a muchos de ustedes, algunos son nuevos, bienvenidos los que están por primera vez, pero espero, ¿hacia dónde van a crecer? ¿A dónde van? ¿Cuántos están aquí que ya van años? Debieran de ser a esta hora, ¿qué? Maestros, maestros. Los que viven y enseñan lo que han recibido. Debían de ser maestros. Dice, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales, las verdades básicas de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Sabes qué claridad con la que habla el apóstol o el Espíritu Santo desde el apóstol? A un niño no se le puede dar frijoles con garra, con chicharrón, con patacones. No se le puede dar, porque si le da a un niño frijoles con garra, ¿qué va a hacer con el niño? Lo mata, lo mata. Yo espero que los que están nuevos esta mañana, el Señor de gracia, van a comer frijoles con chicharrón, ¿sí? Pero yo pido que el Señor les dé gracia a ellos para recibir esa palabra. A los niños hay que darles leche. ¿A cuántos de ustedes quieren seguir recibiendo leche? No, nadie. Sigue diciendo. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. ¿Cuántos aquí son como niños de pecho? Que necesitan que haya que decir otra vez lo mismo. Y hay algunas partes donde siempre repite lo mismo. De bautismo, de arrepentimiento, de la fe en Dios, de cómo comportarse y cómo hacer. Lo mismo. Pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y tomando leche. No pueden crecer. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. No está hablando de la edad, los maduros. Es para los maduros que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Amén.
Dígale a su hermano, vamos a avanzar hacia la madurez. Esa es la intención al tener estos temas que estoy hablando, es avanzar hacia la madurez. ¿Quieren crecer hacia la madurez? El que no quiera puede buscar otra iglesia. Les amo, les bendigo, pero ¿para qué se va a martirizar? ¿Para qué va a salir siempre con problemas de conciencia? Uy, sí, yo lo escucho, pero no lo hago. Los que se quedan, los amo a todos, quiero que se queden todos. Pero para que se queden todos tienen que tomar la decisión de madurar, de avanzar. ¿Tienen la decisión de avanzar, de madurar? Si no tienen la decisión, la puerta está abierta. Les bendigo, les amo. Atráncamelos allá cuando salgan, pero no quiero que nadie se vaya. Perdón que hable de esa manera, porque estoy desafiándolos a que crezcamos como el Señor quiere que crezcamos. Entonces, empecemos con el primer escalón. El primer escalón de la escalera de la madurez es los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa, para repasar, qué significa una persona que es pobre de espíritu? No está hablando de cuánta plata tiene en el banco, qué chequera tiene, no está hablando de cuántas propiedades tiene, no está hablando de pobres materialmente, de pobres en espíritu. Es decir, son aquellos que descubren que delante de Dios, no tienen ningún mérito para que Dios los acepte. Escúcheme, no hay ningún ser mortal en la tierra que pueda acercarse a Dios y decirle, Señor, tú tienes que recibirme a mí porque yo he hecho esto y aquello. No hay nadie. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte. No hay ningún mérito. Lo único que el ser humano merece es el infierno. Es lo único que merece. El juicio. El infierno no merece otra cosa. No hay nadie acá. Y especialmente pido al Señor que le hable al corazón de los que nos visitan por primera vez. Amigo, amiga, no hay nada en ti que gane méritos para que Dios te perdone. Si Dios te perdona es por su gracia. Si Dios te perdona es por su amor. No hay nada que nosotros hayamos hecho. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Con tu orgullo? ¿Con tu soberbia? Diciendo, Él tiene que recibirme porque yo soy fulano de tal. No, no hay nadie. No importa sus títulos. No importa el color de su piel. No importa su raza. No importa sus posesiones. No importa sus recomendaciones. Ese es un pobre de espíritu que reconoce que no merece el perdón de Dios, que no hay ningún mérito en Él. Y la segunda escalón es los que lloran. Dichosos los que lloran. ¿Sabe? Porque al reconocer que no hay nada en ellos, se acercan a Dios y le dicen, Señor, no merezco tu perdón, Señor, pero por favor perdóname. Y gimen delante de Dios. Hay contrición en su corazón y se arrepienten de sus pecados y vienen a Jesús y lloran de alegría porque el Señor los perdonó. Amén. Porque el Señor los ha perdonado. Bendito el nombre del Señor. Lloran de alegría porque Él los ha perdonado. Y entonces, a partir de ese momento, nacen de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace de lo que Dios enseña, no puede entrar en el reino de Dios. Y déjenme decirles varias cosas en este momento. En el Salmo 51, algo muy especial, dice en el Salmo 51, porque no quieres sacrificios que yo los daría. No quieres holocausto. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere ofrendas especiales. No. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciaré al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón contrito. Un corazón humilde. Un corazón humillado. No trate de hacer cosas para comprar el favor de Dios. No puedes comprar el favor de Dios. No puedes comprar el cielo. No puedes comprar la bendición de Dios. Cuando hablamos de dar los diezmos y la ofrenda y de apoyar para la construcción, no es para comprar el favor de Dios. No, eso es una cosa muy aparte, muy distinta, muy diferente.
no puede nadie comprar. El amor de lo que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. Y luego en Ezequiel 36 dice, ¿sabe qué pasa cuando una persona tiene el corazón contrito y humillado? Se acerca a Dios y le entrega el corazón. ¿Y sabe qué dice, qué hace el Señor? Les daré un nuevo corazón. Aleluya. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Aleluya. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Sabe qué hizo el Señor conmigo hace 55 años largos? Me arrancó el corazón de piedra que tenía y me puso un nuevo corazón. Y en ese corazón está escrito, vive para agradar a mi Padre Celestial. Igual contigo. Los que tienen ese corazón nuevo, levanten la mano. Los que tienen corazón nuevo, levanten la mano. Y díganle al Señor, gracias por el corazón nuevo. Y denle un aplauso al Señor por ese nuevo corazón. Nuevo corazón. Sin un corazón nuevo, no puedes entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Vamos a seguir con la escalera. No, antes de ir a la escalera del éxito, hay otra cosa que quiero mencionarles. ¿Sabes? Cuando tenemos un corazón nuevo, cuando el Señor nos habla, no viene una urgencia de alguien de afuera que nos dice lo que tenemos que hacer, sino un deseo de dentro que surge de nuestra vida. Queremos agradar a Dios, no porque nos lo manda, sino porque lo deseamos. ¿Entienden? Es muy distinto obedecer porque surge del corazón, a obedecer porque hay castigo. Eso es diferente. Yo quiero obedecer a Dios no por el castigo. Yo quiero obedecer a Dios porque quiero obedecerlo, porque tengo un nuevo corazón. Mi deseo es agradarle a Él. Y como decía el famoso poeta, tal vez fue anónimo, no sé quién sería. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte. Muéveme en tus afrentas y tu herida. Muéveme, en fin, en tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera. Y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Eso surge de un corazón nuevo. No importa, no sigue a Dios por la recompensa, sigue a Dios por lo que Él es. Y quiere amarle solamente a Él, porque a Él sea la gloria, la honra para siempre. Y déjenme decirles algo más de lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabes? La vida cristiana no consiste en coger un manual y ver qué debo hacer y qué no debo de hacer. La vida cristiana consiste como base fundamental en seguir a Jesús. No seguir una religión, no seguir unos conceptos, seguir a una persona que se llama Jesucristo. Déjame decirte esto. Cuando Dios se acercó a Pedro allá en el lago de Genesaret, y estaba con su hermano Andrés, estaban pescando. Y Dios les dijo lo que tenían que hacer, Jesús les dijo, y sacaron una enorme cantidad de peces. Y Pedro cayó a los pies del Señor. Y le dijo, Pedro, sígueme, sígueme, sígueme. No le dijo, venga, te enseño las 4 leyes espirituales. Ni le voy a dar un curso de verdades básicas. Le dijo, sígueme. La vida cristiana es seguir a Jesús. Es seguirle a Él. Si no le sigues, no eres cristiano. No le estoy preguntando si viene a culto, o si va a misa, o si se confiesa, o si hay ese rito. Puedes hacer todo eso. Pero la vida cristiana se centra en seguir a Jesús. Qué hermoso. En el camino Pedro sufrió un problema enorme y negó al Señor. Y después de que Jesús resucitó, se encontró con Pedro. Nuevamente en el mar de Genesaret, en el lago de Genesaret. Y estaba otra vez pescando. Eso está en San Juan capítulo 21, en el epílogo del Evangelio. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro al final? Sígueme, sígueme. Porque, hermanos, la única manera de ser cristiano
es seguir a Jesús. Y yo te pregunto, ¿sigues a Jesús o sigues una doctrina? ¿Sigues a Jesús o sigues una religión? Es seguir a Jesús. Hay una hermosa canción que al final la vamos a escuchar. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera, fiel te seguiré. Y vamos a ver algunas cosas que tengan en mente esto, porque es un desafío que les voy a hacer más adelante. Hermano, yo no debo de ir a ningún lugar donde Jesús no iría. Donde Jesús no iría. No tengo derecho a ir a ese lugar. A hacer lo que Jesús no haría. Hay muchos cristianos que se adaptan al mundo. No os adaptéis al mundo, dijo el Señor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una persona que es llamada a seguir a Jesús. Ese es el llamado cristiano, a seguir a Jesús. Una persona que es llamada por Jesús para seguirle, va a entender y a vivir lo que llamamos el secreto del Edén. Ya vamos a mirar un poco el secreto del Edén, pero en este momento es llamado a vivir el mínimo irreducible. ¿Se acuerda que les dije hace 8 días que somos llamados a vivir el mínimo irreducible? ¿Quién se acuerda? Levanten la mano que se acuerda de esa expresión. 1, 2, el mínimo irreducible. Y tú lo sabes, yo lo dije en el primer culto, tú estabas. Espero que no sea por eso. Muy bien, ¿sabes lo que es el mínimo irreducible? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dejé una tarea. ¿Cuál fue la tarea? Vivir el mínimo irreducible. Amar a Dios y expresar nuestro amor al cónyuge. Y expresar nuestro amor a los amigos. Y reflejar nuestro amor a la familia extendida. Reflejar nuestro amor a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes cumplieron con intención el mínimo irreducible esta semana que terminó? Fue la tarea que yo dije 8 días. Fue la tarea. Hermano, es que estamos acostumbrados a oír y seguimos sufriendo de Alzheimer porque se nos olvida. Y dejé otra tarea. ¿Cuál fue la tarea que dejé? Meditar en el Salmo 63, versículo 1 al 8. ¿Lo hicieron? ¿Cuántos lo hicieron? No levanten la mano para no. Pregúntese delante de ti. Lo hice, lo viví. Los que siguen a Jesús viven el mínimo irreducible. Y bueno, muchas cosas más. Sigamos adelante. Vamos con el tercer escalón. El tercer escalón es dichosos. ¿Dichosos qué? Los mansos. Los mansos. ¿Sabe que el primer fruto de una persona que sigue a Jesús es que comienza a ser manso? No menso, manso. Porque comienza a tener a Jesús como modelo. Y comienza a seguir a Jesús. ¿Usted cree que Jesús fue soberbio? ¿Usted cree que Jesús fue altivo? ¿Usted cree que Jesús fue orgulloso? ¿Sabe qué dice la Escritura? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué fácil es el camino de la humildad. Qué fácil es el camino de la mansedumbre para los que siguen a Jesús. Si no sigues a Jesús será terrible, será una lucha. Pero si sigues a Jesús, doquiera Él nos guíe, será otra forma de vivirlo. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Déjenme decirles esta verdad. La tierra no la reciben los poderosos.
La tierra la van a heredar los mansos y humildes. Aleluya. Ellos van a vivir para siempre en esa tierra. Los poderosos desaparecerán, pero los mansos permanecerán. Aleluya. Y cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, ahí estaremos nosotros. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Es espectacular lo que el Señor nos ofrece. Amén. Eso quiere decir rendir el orgullo a Dios. Déjeme decirle, hay 3 enemigos que no nos permiten ser mansos. Primer enemigo que tenemos es rebelión. Una persona le es difícil ser mansa porque es rebelde. Y simplemente dice, y no lo hago, ¿y qué? ¿Alguno de ustedes ha sufrido de rebelión? Levante la mano, ahora sí levante la mano y confiéselo, diga, Señor, yo he sido rebelde. Yo he sido rebelde. Primer enemigo de la mansedumbre, rebelión. Segundo enemigo, el resentimiento. Cuando pasa por alguna prueba, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué me permites pasar por esas dificultades? ¿Por qué me permites pasar por esas luchas? Y me siento amargado contra Él. Y le digo, Dios, eres injusto. Yo merezco otra suerte. Y me amargo, me resiento contra Dios. Y algunos hasta abandonan la fe cristiana. Y el tercer enemigo es la independencia. ¿Alguno de ustedes ha sido independiente alguna vez? Nos gusta la independencia. Y simplemente yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Yo reclamo mi autonomía. Yo soy autónomo, soy independiente. Esos son los enemigos que venceremos cuando hemos nacido de nuevo. Porque aprenderemos a ser, ¿qué? Mansos y humildes. No miras a tu hermano y le dices, hermano, necesitamos ser mansos y humildes. Dígale a su hermano. Necesitamos mansedumbre, necesitamos humildad para vencer la rebelión, el resentimiento y la independencia. Bueno, el cuarto escalón, ¿se acuerdan cuál es? Lo vimos hace 8 días. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dijimos que era hambre y sed de justicia? Hambre y sed de justicia, que fue el elemento clave de la enseñanza hace 8 días. Es agradar a Dios. Una persona que tiene sed y hambre de agradar a Dios, y lo ilustré con los que tienen hambre de pan y sed de agua, y ilustraciones de lo terrible que es una persona que puede estar muriendo de sed y muriendo de hambre, falleciendo de hambre. Y miramos tantos ejemplos que hay en la tierra para ilustrar lo que significa tener hambre y sed de justicia. Es algo que decimos, si no está eso en nosotros, no vale la pena vivir, quiero morir. Hambre y sed es tener un profundo deseo en el corazón de vivir para agradar a Dios. Si no tienes un profundo deseo en tu corazón de vivir para agradar a Dios, no sabes lo que es hambre y sed. No sabes lo que es tener hambre y sed. Nunca serás dichoso, nunca serás saciado. Hay 2 palabras en griego que son muy particulares. Una palabra es boulema. Esa palabra tiene que ver con la voluntad, con voluntad. Y tiene que ver con Dios, con voluntad. Una palabra es boulema y la otra es telema. Son 2 palabras que están en la Biblia con significado distinto. ¿Qué es boulema? Boulema es la determinación de Dios, lo que Dios determina que nadie puede cambiar. Por más que yo quiera, no lo puedo hacer. No lo puedo. Por ejemplo, Dios creó las grandes lumbreras, el sol para que se enseñoreara el día y la luna de noche. ¿Alguien podrá cambiar eso? ¿Alguien podrá cambiarlo? ¿Quién puede? ¿Qué científico puede atreverse a decir, yo voy a hacer que la luna salga de día, se enseñoree del día y que el sol se enseñoree de la noche? Todos los días, quiera o no quiera, para acabar con el orgullo de los que se creen poderosos. ¿Quién puede hacer que el sol se detenga y no salga todos los días al oriente? Y
y se oculte todos los días al occidente? ¿Quién puede hacer que no salga la luna en el oriente y se oculte en el occidente? Nadie. Dios lo determinó así y nadie lo puede cambiar. Déjeme darle otra ilustración. Todo lo que el hombre sembrare, hay una ley que Dios estableció. Tú no puedes sembrar arroz para cosechar trigo, aunque se parezca. Si tú siembras arroz, vas a cosechar arroz. Es una ley natural. Por más que tú quieras cambiarla, no puedes. Lo que uno siembra, cosecha. No solo en lo físico, también en lo moral. El que espada matare, a espada morirá. Sembró espada, espada cosechará. No importa quién sea. No importa que sea el presidente o el líder de X movimiento. Sembró espada, cosechará espada. No se puede cambiar. La ley de la gravedad, ¿quién la puede cambiar? Puede utilizarla. Yo la utilizo frecuentemente. ¿Sabe cómo? Yo viajo en avión. Y qué hermoso ver esos semejantes aparatos grandotes y se proyectan a las alturas, 10.000 metros de altura, 30.000 pies, hermosísimo, lindo. Cuando voy arriba, miro abajo, no veo nada. Y digo, qué maravilla. El hombre puede utilizar la ley de la gravedad, pero no puede violarla. El día que la viole, muere, desaparece. ¿Me explico? Eso es problema. La voluntad de Dios que es inquebrantable. Pero hay otra palabra que es telema. Esa es la voluntad de Dios también, pero se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, y lo voy a parafrasear, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuántos saben del Padre Nuestro? Venga tu reino y hágase ¿qué? Voluntad. ¿No crees que Dios, si utilizara la palabra problema, obligaba al hombre a hacer lo que Él manda, quiera o no quiera? Claro que si utilizara esa decisión de su voluntad lo haría. Pero Él no quiere esclavos. Él usa otra palabra, telema. Cuando dice, hágase tu voluntad, quiere decir que en la tierra los que te siguen hagan lo que a ti te agrada. Y eso quiere decir que nos da libertad. Y tú tienes libertad de hacer lo que le agrada a Dios o no hacerlo. Tú tienes la voluntad, la capacidad de agradar a Dios o agradarse a ti mismo. Él no te obliga. Él no obliga a ningún cristiano. Dios no va a mandar ningún juicio, ningún castigo a un cristiano que no quiera obedecer su palabra, que no quiera agradarle a Él. Él no lo va a hacer. Usted va a sufrir las consecuencias simplemente por violar los principios. Pero Dios no te manda ningún castigo, porque Él no quiere que alguien le obedezca a las malas. ¿Me comunico? Si es que hablamos de libre albedrío, eso sería libre albedrío. Hacer o no hacer lo que le agrada a Dios. Alguien me dirá, no pastor, yo ni lo que le agrada a Dios ni lo que no le agrada, lo que a mí me dé la gana. No hay sino dos alternativas. O hace lo que Dios manda o no hace lo que Dios manda. Y sabe, cuando uno decide hacer lo que a Dios le agrada, lo hace de corazón. Lo hace, yo decidí hacer lo que a Dios le agrada porque me agrada hacer lo que a Él le agrada. Amén. Y quiero vivir para agradarle. No porque Él me lo manda, no porque Él me lo exige, no porque Él me lo ordena, sino porque sé que a Él le agrada. Y yo quiero que su voluntad se haga en la tierra. Aleluya. Amén. Quiero que su voluntad se haga en la tierra. Esa es una tremenda realidad que tenemos que tener en mente y en nuestra vida. Problema, telema. ¿Sabes? Dios decidió amarte desde antes de la fundación del mundo, no porque tú lo mereces, sino porque a Él le plació. A Él le agradó. Y yo decidí amarle, no porque Él me lo impone, sino porque me agrada amarle. ¿Sabe por qué? Porque sigo a Jesús. Y Jesús dice, yo estoy en la tierra no para hacer mi voluntad, sino para hacer lo que al Padre le agrada. Para eso vive un cristiano. Para hacer lo que al Padre le agrada. ¿Me ayudas? Miras a tu hermano y le dice, yo quiero vivir para hacer lo que al Padre le agrada.
lo que al Padre le agrada. No lo que le agrada a mi carne. A nuestra carne le agradan muchas cosas. Pero no lo que a la carne le agrada. Es lo que al Padre le agrada. ¿Dice el amén? ¿Sabes, hermano? Dice en Apocalipsis 4:11 que Dios recibe toda la gloria porque Él creó todas las cosas y por tu voluntad existen. Dice, por tu voluntad existen el cielo y la tierra. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabe cuál palabra utiliza ahí para la creación? ¿Boulema o telema? ¿Sabes? Él no estaba obligado a crear el universo. Ni estaba obligado a crear los cielos y la tierra. No estaba obligado a crearte a ti. No estaba obligado a crearme a mí. No estaba obligado a enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Todo lo que existe es porque Él lo quiso. Nada lo obligó. A Dios no le obliga nada a amarte a ti. Simplemente te ama de pura gracia. Amén. Es la gracia de Dios. Por gracia. Nada más. ¿No le das gracias a Dios? Le dice, Señor, gracias por amarme de pura gracia. De pura gracia nada más. ¿Sabe que el amor es por gracia pero cuesta? Es por gracia porque yo no lo merezco. Pero una vez que recibo su gracia me cuesta todo. ¿Se acuerdan que le costó a aquel que encontró el tesoro en la parábola? Que encontró el tesoro y para adquirir el tesoro, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Y el que encontró la perla bella y hermosa, ¿cuánto le costó la perla? Todo. Cuando encontramos el amor de Dios, nos cuesta todo. Seguir a Jesús es lo más bello que puede existir. No hay nada más lindo. Les voy a dejar nuevas tareas, ¿está bien? La primera tarea, cuando usted vaya a tomar una decisión esta semana, y espero que todos los días, hágase una pregunta. Padre, ¿te agrada lo que voy a hacer? Es una pregunta que debemos hacernos. Padre, ¿te agrada lo que voy a hacer? Y si hay una voz en tu interior que dice, al Padre no le agrada, ¿para qué lo haces? Es una tarea para realizarla esta semana. Anótenla, escríbanla, porque se les olvida. Y ojalá la escriban en letras grandes y la pongan en la nevera, la pongan en el espejo, en parte de su casa. ¿Por qué la deja en la memoria y se le olvida? Usted sufre de Alzheimer. Se le olvida, se le olvida. Alzheimer en la memoria. Padre, ¿te agrada lo que voy a hacer? Esa es la tarea principal. La segunda que les quiero dejar es mediten. Mediten en Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Anótenlo. Mediten. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. ¿Estamos de pies? Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias. No se trata de hacer una exposición bíblica por hacerla, Señor. Nuestro anhelo no es escuchar preceptos bíblicos bonitos, exposiciones hermosas, lindas. Nuestro propósito es saber lo que tú quieres que yo haga, porque, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. En el huerto, en las dificultades, doquiera que tú vayas, Señor, yo te quiero seguir. Yo bendigo a mis hermanos y que podamos hacernos esta pregunta. Padre, ¿te agrada lo que voy a hacer? Sé, Señor, que no es fácil. Nuestra naturaleza humana no está acostumbrada a este tipo de cuestionamientos. Pero por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.